Hola, soy Marina Llobet, dietista nutricionista de la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Hemos preparado esta presentación para familias con niños y niñas que han empezado recientemente con la enfermedad y necesitan aprender un poco más sobre la alimentación para poder llevar una vida lo más normalizada posible. Antes que nada, queríamos explicaros que existen varias maneras de llevar la alimentación en diabetes. No hay una manera única o buena, sino que sería la mejor, la que más se adapte a la situación de cada familia o de cada momento vital. Existen las opciones o menús en que podéis tener una pauta muy dirigida que os va a dar opciones que podréis escoger. También los intercambios o raciones, que vais a poder variar algo más la alimentación manteniendo unas cantidades, y las pautas flexibles, para las cuales necesitaréis un conocimiento avanzado. En las opciones o menús tiene unas ventajas. Requieren menos decisiones, dan menos carga de trabajo, que puede ser útil en algunos momentos, y tampoco requiere conocimientos ni entrenamientos. Por eso se hace ideal en los primeros días de la enfermedad en casa. Sin embargo, esto genera bastante monotonía y muy poca variedad alimentaria, ya que su alimentación va a estar sujeta a las opciones que hayan escrito desde su equipo de salud. Por eso, solemos recomendar aprender a utilizar los intercambios de raciones. Esto va a requerir algunas decisiones, más carga de trabajo, pero también tener más conocimientos y, sin embargo, no hace falta que seamos muy expertos. Esto permitirá variar en los alimentos nuestros menús, pero las cantidades se van a mantener fijas, lo que siempre va a haber una cierta incomodidad en algunos momentos. Las pautas flexibles o por ratios requieren muchas más decisiones y más cargas de trabajo, por eso tampoco se recomienda a todas las familias. Y además necesitamos ser expertos y estar muy entrenados en raciones. Estas pautas para pacientes pediátricos son ideales, ya que permiten libertad de improvisación en la alimentación y flexibilizar las cantidades. Para utilizar el sistema de intercambios de raciones de hidratos de carbono, deberemos antes interiorizar este concepto. ¿Qué es una ración? Es un concepto algo abstracto y a menudo es difícil de interiorizarlo. Una ración es una cantidad de comida o alimento. En el caso de la diabetes, hemos decidido que una ración de hidratos de carbono será la cantidad de alimento que nos va a aportar 10 gramos de hidratos de carbono. Hay que tener en cuenta que en otros países esta ración equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. ¿Quién se puede beneficiar de este sistema? Pues bien, todas aquellas personas con terapias de insulina rápidas o bien con bombas de insulina. Así bien, no es obligatorio seguir este sistema de intercambios. Si lo deseamos, podemos seguir con un sistema de opciones o menús, que puede resultar más sencillo para seguir con menos carga de trabajo, pero siempre va a ser más monótono y limitado. Tiene varios beneficios, ya que permite mayor variedad alimentaria y adaptar la pauta alimentaria al día a día. Esto lo hace ideal en la población pediátrica, que nuestros chicos y chicas van a ir creciendo y con los años vamos a tener que ir cambiando y adaptándonos. Para llevarla a cabo, tenemos que conocer las cantidades de hidratos de carbono o raciones de hidratos de carbono que debemos comer, que nos lo facilitará nuestro equipo de salud. Pero también una tabla de equivalencias de raciones de hidratos de carbono, o bien manejar tablas de composición de alimentos, que a menudo son más complejas. El concepto de ración de hidrato de carbono es un concepto un poco abstracto y a veces difícil de comprender. Vamos a intentarlo. Tenemos que pensar en los alimentos, como por ejemplo el pan. Un alimento como el pan no tiene únicamente hidratos de carbono, también contendrá agua, grasa, proteínas, sal o fibra en el caso que sea integral, por lo que 10 gramos de pan no equivaldrán a 10 gramos de hidratos de carbono. Lo que hicimos fue consultar las tablas de composición de alimentos, en que detallaban el contenido de hidratos de carbono en 100 gramos de cada alimento,
y de ahí se sacaron las cuentas para hacer equivalencias de 10 gramos de hidratos de carbono, de tal manera que se podían intercambiar un alimento con otro. En el Hospital Sant Joan de Déu tenemos esta pauta de intercambios de hidratos de carbono, pero también son válidas otras muchas. Podéis ver que en este listado se especifica el alimento y la cantidad de alimento que equivale a una ración de 10 gramos de hidratos de carbono, como por ejemplo el pan de barra, el integral o el de molde, que de media 20 gramos aporta una ración. Más abajo tenéis el arroz, la pasta, la patata, que hemos indicado el peso en crudo y en cocido. Normalmente a los niños les vamos a poner el peso en cocido, ya que cocinaremos para toda la familia y una vez cocinado el plato vamos a pesar su porción. Pero en el caso en que vayamos a cocinar un plato únicamente para el niño o la niña, podremos utilizar el peso en crudo. Más abajo veréis que tenéis platos precocinados. Estos platos no son muy recomendables, pero sabemos que a veces los utilizamos y por eso los hemos puesto en el listado. Como hemos explicado anteriormente, las verduras, las ensaladas, no las vamos a pesar, ya que de media habría que consumir entre 250 y 300 gramos, dependiendo de la verdura. Y en la mayoría de niños estas cantidades no se cumplen. Os proporcionamos un listado de frutas con sus equivalencias y también con piel o enteras o sin piel y sin pepitas, para esos casos en que ya tengáis la fruta cortada y pelada y no la hayáis pesado previamente. A continuación tenéis lácteos y un grupo un poco complicado, que es bollerías y snacks, que de la misma manera que los platos precocinados, facilitamos las cantidades porque sabemos que a menudo suelen haber situaciones en las que están presentes, pero en ningún caso están recomendados en el día a día. Los frutos secos, como hemos explicado en los grupos de alimentos, hay unos como las castañas y el anacardo, que no lo tenemos en el listado, en que 30 gramos es una ración, y el resto de frutos secos que deberíamos consumir bastante cantidad y por eso no lo vamos a contar. Pueden ampliar esta tabla de raciones en la web del Hospital Sant Joan de Déu. Esta web tiene muchos contenidos y les aconsejamos inscribirse a la newsletter para recibir las novedades cada mes. En el apartado de alimentación existe un subapartado que indica raciones de hidratos de carbono. Aquí tenemos un buscador en el que poniendo, por ejemplo, en este caso, avena, vamos a tener una tabla donde nos dirá el nombre del alimento, a la derecha hidratos de carbono en 100 gramos de este alimento y un poco más a la derecha los gramos de este alimento, como en este caso la avena, que nos va a dar una ración de 10 gramos de hidratos de carbono. En la última columna hemos indicado la equivalencia para las raciones de 15 gramos de hidratos de carbono, ya que hay algunas personas de otros países que también consultan esta web. Pero en el caso de España miraremos la columna central de ración de 10 gramos de hidratos de carbono. En este buscador hemos intentado incluir todos los alimentos en crudo, en cocido y de diversas maneras. Pero si tienen cualquier duda pueden contactarnos a través de redes sociales para proponernos añadir nuevos alimentos. En esta página y en la mayoría de páginas de la web, a la derecha van a poder ver la calculadora de hidratos de carbono. Esta calculadora está pensada para que pueda ser utilizada por cualquier persona no entrenada, incluso desde ordenadores, tabletas o móviles. Si acceden a la página web o a la calculadora a través de un móvil, tienen que desplazar la página hacia abajo del todo, donde la encontrarán bien encuadrada. Para la primera vez que la van a utilizar, les recomendamos hacer clic en el link inferior de cómo funciona la calculadora, que se sitúa al pie de página de la calculadora de la web. Aquí les explica paso a paso cómo utilizar las 4 modalidades de calculadora. Para hacer cualquier cálculo de un producto, lo único que necesitarán es una etiqueta nutricional. La primera modalidad de calculadora de cuántas raciones de hidratos de carbono son
está indicada sobre todo cuando queremos consumir un alimento que viene envasado en cierta cantidad o con una porción determinada. Vamos a seguir paso a paso cada casilla. En la primera nos pone, indica el peso del alimento que vas a comer. Pues bien, en este caso hemos consultado que el yogur pesa 125 gramos y es lo que vamos a indicar. A continuación nos pide, indica los hidratos de carbono o HC que hay en 100 gramos de alimento. Para saber los hidratos de carbono que hay en 100 gramos de alimento, deberemos consultar la tabla nutricional del etiquetado del producto. Buscaremos la columna de composición en 100 gramos de alimento y consultaremos el dato de hidratos de carbono totales. Para el cálculo de las raciones no tendremos en cuenta el de los cuales azúcares. De los cuales azúcares nos servirá para comparar entre un alimento y otro y si queremos podemos consumir el que menor contenido de azúcares tenga. Pero para el cálculo de hidratos de carbono necesitamos hidratos de carbono totales. En este caso eran 4,9 y daremos al botón calcular. Y veréis que nos indica el número de raciones de hidratos de carbono, que en este caso es 0,6. Normalmente decimos que un yogur natural, que es este producto del ejemplo, tiene media ración de hidratos de carbono. Pues bien, estas medias raciones o raciones las redondeamos, por lo cual queremos que aunque la calculadora os dé datos como este de 0,6, podéis pensar que es media ración, para facilitar el uso diario. El segundo ejemplo son unas tortitas de maíz. Esta segunda modalidad de calculadora es muy útil cuando tenemos alimentos que no vienen envasados en paquetes, sino que vienen a granel o en porciones más pequeñas. Esta calculadora de cuántos gramos de alimentos son estará indicado cuando queremos, por ejemplo, merendar una determinada cantidad de raciones, en este caso hemos pensado 2, y queremos saber cuánto alimento tenemos que consumir para llegar a cumplir 2 raciones de hidratos de carbono. En la casilla de indica el número de raciones que vas a comer, indicamos 2, que son las que tenemos pautadas en la merienda en nuestro caso, ejemplo. En la casilla indica los hidratos de carbono que hay en 100 gramos de alimento, indicaremos 87, ya que consultando en la columna de información nutricional del producto por 100 gramos y hidratos de carbono totales, indica que son 87. Y al calcular vemos que 23-25 gramos de tortita de maíz equivalen a 2 raciones. Ahora que sabemos qué son las raciones, que tenemos la tabla de composición o equivalencias en raciones y que sabemos calcular el etiquetado nutricional para obtener las raciones, debemos saber cómo pasamos de una pauta por menú o de opciones a una pauta por raciones. Bien, hemos hecho 2 apartados, uno para pacientes del Hospital Sant Joan de Déu y otro para otros pacientes que quizás también visionarán esta sesión. Si eres paciente del Hospital Sant Joan de Déu, es probable que la hoja que te hayan dado para el alta para casa aparezcan varias opciones o combinaciones de desayuno, media mañana, merienda, comida y cena. Si tenéis delante esta hoja o la podéis consultar, veréis que en cada apartado aparece indicado un número o unos números seguidos de la letra R. Estos números son las raciones. En este caso, de comida y cena, indica 4R FAR más 2R FRU, que quieren decir 4 raciones de alimentos farináceos, arroz, pasta, patata, legumbres y 2 raciones en forma de fruta. Aunque os hayamos pautado 4 de plato o de farináceo más 2 de postre o de fruta, podéis hacer algún juego de raciones, es decir,
Si necesitamos más postre porque queremos más fruta o fruta y yogur, podemos ofrecer un plato de 3 raciones y un postre de 3 raciones. Pero lo importante siempre va a ser respetar que sean 6 raciones en este caso, es decir, el total de raciones pautadas para cada comida. Si en el desayuno nos han pautado 4 raciones, una de lácteo y 3 de farináceos, podemos también repartirlo y hacer una de lácteo, una de farináceos y 2 de fruta. Pero como hemos dicho, lo importante es respetar el total de la cantidad de las raciones y que estos sean de absorción lenta. En el caso que no seas paciente del Hospital Sant Joan de Déu, quizás tienes alguna hoja de alimentación, de opciones o de menús en el cual te hayan indicado la cantidad de alimento que debes pesar para cada momento del día. Pues bien, deberás sacar las cuentas y la conclusión de cuántas raciones corresponde. Ponemos un ejemplo de desayuno. Si os han indicado 200 mililitros o gramos de leche o un vaso de leche y 40 gramos de pan con aceite y tomate, pues bien, veremos que en la tabla de raciones 200 gramos o mililitros de leche equivalen a una ración y que 20 gramos de pan equivalen también a una ración. Por lo tanto, 40 gramos de pan equivaldrán a 2 raciones. Como el aceite y el tomate no se contabilizan como hidratos de carbono, tenemos que en total el desayuno es de una ración de leche y 2 raciones de pan. Así que en total el desayuno es de 3 raciones. Como hemos explicado para los pacientes del Hospital Sant Joan de Déu, imaginen que un día no tienen leche en su casa o no les apetece. Podrían desayunar 3 raciones de pan con queso, por ejemplo, ya que hemos dicho que el queso no lo íbamos a contabilizar. Lo importante será mantener las 3 raciones. Ahora que hemos reforzado algunos conceptos, vamos a daros algunas ideas de cómo implicar a los niños y niñas con diabetes en su alimentación. Para practicar con raciones y pesar alimentos, os proponemos que dejéis pesar sus propios alimentos. Sabemos que las familias cocináis y soléis pesar los platos o las porciones de los niños, ya que así les facilitáis todo el trabajo que tienen que realizar con la diabetes. Pero sería muy útil si dejáramos que ellos mismos se pesaran las cantidades y se familiarizaran con los alimentos que contienen hidratos de carbono y con su peso. También podéis animarles a que hagan el cálculo de las raciones, supervisando el resultado en aquellos casos que sepan hacer multiplicaciones, o practicar con las sumas en los casos que estén practicando las sumas en el colegio. Cuando ya hayáis practicado el sistema de raciones al menos una semana, os animamos a seguir el juego que se publica en la web del Hospital Sant Joan de Déu, la ración justa, y así favoreceremos el entrenamiento del cálculo visual sin báscula. Os damos 4 indicaciones de este juego, pero os recomendamos acceder a la página web. Este juego funciona de tal manera que ponemos la báscula, un plato o un recipiente encima, apretamos la tara o el cero y ya podemos pesar los alimentos tapando la pantalla. Deberemos adivinar cuántas raciones hay en el plato sin pasarnos. Está todo detallado en el consejo que hemos dicho. Para el cálculo del etiquetado nutricional podemos favorecer la lectura, haciendo que el niño o la niña lea el listado de ingredientes para practicar. Y según la edad y las habilidades, les podemos pedir que busquen y digan en voz alta cuántos hidratos de carbono hay en 100 gramos de producto, consultando la tabla de composición nutricional. Si en casa tenéis algún dispositivo digital, podemos dejar incluso que utilicen la calculadora de la página web. Y de esta manera le implicamos en todo el proceso. Además, el Hospital Sant Joan de Déu cuenta con diversos canales de información sobre diabetes tipo 1, donde podéis ampliar algunos aspectos. Para pacientes del Hospital Sant Joan de Déu,
existe el portal del paciente, que es un canal directo de comunicación con las enfermeras educadoras de nuestra unidad de diabetes del Hospital Sant Joan de Déu. Hay que tener en cuenta que este canal es para consultas no urgentes ni de tipo administrativo. Para reprogramar visitas, pueden escribir al email que se indica en la diapositiva. Además, este portal tiene otras utilidades, como por ejemplo, consulta del calendario de visitas. Deben tener en cuenta que para poder acceder a este portal del paciente, deben estar dados de alta con usuario y contraseña previamente. Además, para cualquier familia de niños o niñas con diabetes tipo 1, tenemos una web realizada y revisada por los miembros de la unidad de diabetes. Además, contamos con colaboradores referentes en esta área. Os recomendamos siempre consultar la web antes de realizar una consulta al equipo de diabetes. Muchas gracias por confiar la salud de vuestros niños y niñas a nuestro equipo. Estamos aquí para ayudaros.